Nuestra época de selfies, esto de mostrar una cara alegre siempre es apariencia. Son las máscaras de hoy, ¿verdad? Salimos bien en el perfil de Facebook, pero me paso el día desolado, acelerado, sin encontrarle sentido a la vida. Y no subo a mi Face una foto donde esté triste, a nadie se le ocurre, ¿verdad? Puede uno tener muchos amigos en el Facebook y nadie saber lo triste que está uno por dentro. De modo que esto de estar alegres, que nos dice la palabra de Dios, está bien, pero tenemos que ver por qué estar alegres. Los demás nos pueden ayudar a mostrar razones para la alegría, razones para la esperanza. Y a eso nos ayuda hoy la palabra de Dios. Porque si solo nos quedamos con razones para la tristeza, ahí hay muchas, ¿verdad? Sobre todo en este año que se nos ha llevado a tanta gente, especialmente personas mayores, ancianos y ancianas. En países enriquecidos van a sobrar las vacunas contra el coronavirus, ya las han comprado por adelantado. Mientras que en estos países nuestros empobrecidos, que algunos llaman el tercer mundo, que es la mayoría de la humanidad, no llegarán las vacunas a todos como siempre sucede. Viajar en tercera clase es lo que tiene, ¿verdad? Pero ya vamos a ver por qué debemos estar alegres. Nos lo dice Juan el Bautista. Hoy en el Evangelio Juan el Bautista nos dice: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Este es el motivo de la alegría si descubriéramos que Cristo está en medio de nosotros. Juan el Bautista dice: yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. O sea, en medio de ustedes. Los domingos anteriores nos habían dicho que había que velar, preparar la venida de Cristo, pero ahora nos dice el Evangelio que ya está en medio de ustedes. Bueno, pues eso es una gran alegría, ¿verdad? Si lo descubrimos con ojos de esperanza. Es como el reino de Dios, que los teólogos dicen que en el Evangelio aparecen dos cosas. Aparece tanto cuando Jesús dice que el reino de Dios ya está con ustedes, y otras veces, como en el Padre Nuestro, nos dice que hay que pedir que venga el reino de Dios, ¿verdad? ¿En qué quedamos? ¿Está entre nosotros o tenemos que pedir que venga? Los teólogos le llaman a esto, perdón por la palabra, una palabra teológica, la tensión escatológica del ya, pero todavía no. Oscar Cullmann, un teólogo, define con esas palabras: ya está entre nosotros, pero todavía no está plenamente. Bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en el Adviento, ¿verdad? Tenemos que saber que Cristo viene, tiempo de Adviento, de espera, pero por otro lado también tenemos que saber que ya está entre nosotros, que hay que descubrirlo. Bueno, pues hoy, fíjense la liturgia, voy a repasar solamente algunas frases de la liturgia de hoy para que nos aclaremos más de esta alegría. Dice la antífona de entrada: estén siempre alegres en el Señor. Les repito, estén alegres, el Señor está cerca. Luego hemos escuchado a Isaías y dice: me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios. Júbilo, alegría, gozo, son palabras que salen hoy en la palabra de Dios. Y nos habla también Isaías del año de gracia, un año de alegría, de júbilo, que hay que pregonar porque a los pobres y a los que sufren se les anuncia la buena nueva del Evangelio. Veamos a quiénes cita Isaías. Dice: los pobres, los de corazón quebrantado, los cautivos y prisioneros. Dice que a esos se les anuncia la buena noticia y por eso tenemos que estar alegres. Y luego, ¿qué repetíamos en el Salmo? ¿Se recuerdan? Decíamos: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Es un salmo donde también dice: me llamarán dichosa. Y por último, San Pablo nos dice en la lectura que leímos de su carta más antigua, la primera a los tesalonicenses, es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, del año 51. Antes que los evangelios se escribió esta carta a los tesalonicenses.
Y dice San Pablo, vivan siempre alegres. De modo, hermanos y hermanas, que está clarito el mensaje de hoy de las lecturas. Por eso este tercer domingo de Adviento, ven que tiene una vela diferente, de color rosado. Es lo que se llama gaudete. Gaudete en latín quiere decir alégrense, ¿verdad? Un alegrón. Esto, respecto a las lecturas primera, segunda y salmo, nos dicen claramente, alégrate. Pero el Evangelio nos habla de Juan el Bautista y no aparece la palabra alegría por ningún lado. Repasen ustedes cuando estén en su casa, ¿verdad? Para que vean que las lecturas hoy nos hablan de alegría, pero el Evangelio nos habla de Juan el Bautista. Un personaje que en vez de ir a fiestas, le gustaba estar alejado, en el desierto. En vez de comer caviar, como algunos que se burlan de los comefrijoles, pues Juan el Bautista come miel silvestre y cosas así. No compra la última moda de trajes de marca, sino que va con una piel de camello vestido. ¿Qué tiene que ver la alegría con este señor, con Juan el Bautista? Pues muy sencillo, nos da la razón de la alegría, ya lo hemos dicho. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. No solo se lo dice a aquellos que hace 2000 años no sabían que Cristo estaba cerca, nos lo dice a nosotros, que creemos que ya conocemos a Cristo. Y tal vez por eso estamos tristes, porque no descubrimos que Cristo está muy cerca. Dios envía al Bautista como testigo de la luz. La luz no es Él, sino Cristo. En otro texto de este Evangelio de Juan, dice el Bautista que Él debe disminuir y la luz de Cristo aumentar. En el capítulo 3 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice Juan. Es necesario que Cristo, que es su primo 6 meses menor que Él, ¿verdad?, que Él crezca y que Él disminuya. Por eso eligieron, para celebrar el nacimiento de Juan, una fecha cerca del solsticio de verano, a partir del cual la luz del día disminuye. En el hemisferio norte estamos hablando, ¿verdad? Y el nacimiento de Jesús, 6 meses después, cabal, cerca del solsticio de invierno, a partir del cual la luz del día va a ir aumentando. Es necesario que yo disminuya y que Él crezca, ¿verdad? Que ilumine. Y que yo, no solo Juan el Bautista, sino también yo, cada uno de nosotros, disminuyamos. Que dejemos la soberbia, el creernos que podemos alcanzar todo, que todo lo podemos. Que nos demos cuenta que tenemos hermanos y hermanas. Como dice el Papa Francisco hoy, no nos centremos en nosotros mismos, centrémonos en Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, cada uno de nosotros. Es el lema de toda madre o padre que se consume para que sus hijos y nietos tengan vida, estén alegres y crezcan. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Hay tanta gente que nos ilumina. Hoy estamos iniciando el año de San José. El Papa Francisco ha declarado el año de San José. Necesitamos padres que cuiden y que hagan crecer de los hijos y madres valientes que defiendan, como María, la vida frente al dragón que quiere acabar con la vida. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, dice San Juan Bautista, al que pintan siempre los pintores en los cuadros, señalando con el dedo, indicando que no miremos para Él, sino para Cristo. Él le dice a sus discípulos, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no yo, esa es la luz. Entonces siempre están en los cuadros de Juan el Bautista señalando o para Dios o para Cristo, ¿verdad? Y es lo que nos dice hoy el Evangelio. Él no es la luz, es Cristo. Qué importante es que ayudemos a los demás a mirar a Jesús, a señalarles que lo importante es Cristo, que es la luz. Y Cristo nos ilumina en medio de esta noche que vivimos. Esa noche reflejada en esa noche oscura de tristeza y temor, como las imágenes que hemos visto estos días de la caravana de migrantes que salió el martes en la noche de San Pedro Sula. Estaban esperando para salir en la mañana, pero
como les dijeron que iban a venir la policía a dispersarlos, salieron en la noche en medio del frío que ha habido esta semana y han sido terribles esas imágenes, no sé si han visto en televisión, madres con sus niños, papás llevando carritos de niño en medio del frío y sin más pertenencias que una mochila, una mochilita. Es todo lo que tienen después de que los huracanes les han destruido todo a miles y miles de personas en Guatemala y en Honduras. Les he puesto a los que ven la misa desde el Facebook fotos de madres migrantes con sus niños y algunas de ellas embarazadas, como la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es de las pocas imágenes de la Virgen María en esos 9 meses de embarazo, ¿verdad?, que celebramos ayer esta fiesta de la Virgen de Guadalupe. Fue la primera vez en la historia, nos contaba la hermana Lady ayer, que es mexicana, ¿verdad?, y nos contaba que primera vez que la Basílica de Guadalupe está cerrada en un día tan importante donde miles de peregrinos llegaban. Ahora no han podido llegar en este tiempo de pandemia. Pero una mujer embarazada es un signo de esperanza. Por eso se dice también está en estado de buena esperanza. Nada mejor para el Adviento, tiempo de esperanza. Y a esta caravana la propia policía de Honduras los detuvo con antimotines como si fuera un ejército que iba a enfrentar a otro ejército, ¿va? Cuando aún estaban en Honduras, los detuvo la propia policía de Honduras, violando un derecho constitucional, que es el derecho a desplazarse en su propio país. Estados Unidos ha logrado que la policía de nuestros países se convierta en la migra que detiene a los migrantes, no ya en el muro de Arizona, sino en nuestros propios países. Una madre de esa caravana, la estuvimos viendo en un vídeo, cómo lloraba, y decía que les obligaban a estar encerrados en ese país como una cárcel. Los obligan a estar en un país que no tiene ya nada. Más bien un lugar de tortura donde hay que pagar un impuesto semanal a los mareros y al crimen organizado, como algunos de ustedes también tristemente sabemos, ¿verdad? Y ver cómo te matan a tus seres queridos, y ver cómo los torturan, o cómo los cortan en pedacitos, y no nos dejan salir de nuestros países. A los migrantes se les encierra como en una cárcel en su propio país, donde no hay programas de desarrollo, donde se les condena al empobrecimiento y a ver cómo los desastres naturales no son gestionados políticamente como debe de ser. Por eso Isaías nos habla hoy de los cautivos y prisioneros, no solamente los que están en la cárcel, sino los que estamos en la cárcel de las tinieblas, de esta noche oscura, sin libertad. No sabemos cómo se sentirá un ciego, ¿verdad? Yo no lo sé, pero sí sé lo que se siente cuando falta la luz, ¿verdad? Que cuando se va la luz tenemos miedo, o cuando no alcanzamos en la noche a encender la luz, tropezamos en la oscuridad. Nos da miedo quedar ciegos. Por cierto, hoy es el día de Santa Lucía, patrona de los ciegos, que fue mártir en Sicilia. Y precisamente hoy el Evangelio, día de Santa Lucía, nos habla de la luz. Juan es testigo de la luz. Pues esta noche en que vivimos, noche por fuera y noche por dentro, lo que San Juan de la Cruz decía, la noche oscura del alma. Mañana es el día de San Juan de la Cruz. La noche oscura del alma. Es un estado de desconsolación, de tristeza colectiva, que puede acabar en quitarnos las ganas de vivir. Fíjense, el viernes murieron solo en Estados Unidos más de 3,000 personas por coronavirus. Solo el viernes, más de 3,000 personas. Y si yo les digo esta cifra, posiblemente después de tantos meses de pandemia, de estar escuchando cifras, ya no nos dice nada esta cifra. Pero puede sorprendernos si decimos que las víctimas del atentado aquel contra las Torres Gemelas fueron menos que los muertos de coronavirus solo el viernes en Estados Unidos. En un solo día murieron el viernes más que en aquellos atentados de las Torres Gemelas. Y miren lo que se ha hablado de aquello, ¿verdad? Y ahora nos estamos acostumbrando. Dios dice, y lo vamos a escuchar el próximo domingo, que para Él no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, nos va a decir la palabra de Dios el próximo domingo. Y por eso debemos ver los signos de esperanza. Por ejemplo, y termino
con esto, el Papa ha anunciado que en marzo visitará Irak. Ustedes no se imaginan el signo de esperanza que para millones de cristianos que viven en estos países, Siria, Irak, que a veces creemos que son totalmente países musulmanes, ¿no? Ahí hay cristianos viviendo desde antes que hubiera musulmanes. Acuérdense que el Islam es una religión que surgió en el siglo VI. Durante 6 siglos hubo cristianos en Irak y sigue habiéndolos. Y para ellos es una esperanza que el Papa Francisco se atreva, en medio de las guerras que hay allí, y tantos atentados y tantas cosas, el Papa va a ir en marzo a darles esperanza a estos cristianos de Irak. Pues son signos de esperanza. Dice hoy el Papa, la espera que vivimos es alegre, un poco como cuando esperamos la visita de una persona a la que queremos mucho. Preparamos esa visita. Cuanto más cerca de nosotros está el Señor, más estamos en la alegría. Cuanto más lejos está, más estamos en la tristeza. El Papa hoy nos dice que no quiere cristianos con cara de funeral. Entonces, estén alegres, nos dicen hoy las lecturas. He aquí la primera condición de la alegría cristiana, descentrarse de uno mismo y poner en el centro a Jesús, como lo del dedo de Juan el Bautista, ¿verdad? Esto no es alienación, dice el Papa, porque Jesús es efectivamente el centro, es la luz que da pleno sentido a la vida de cada uno de nosotros. Es un dinamismo como el del amor que me lleva a salir de mí mismo, no para perderme, sino para reencontrarme mientras me doy, mientras busco el bien del otro. Por lo tanto, hermanos y hermanas, estemos alegres, no porque nadie nos lo diga, sino porque descubrimos esa alegría profunda de que Cristo está con nosotros y nos hace hermanos. En estos días se va a celebrar el 200 aniversario de Beethoven, un gran compositor católico que una de sus últimas obras, creo que la última, fue la Novena Sinfonía. El himno de la alegría es la última parte de esa Novena Sinfonía, el himno de la alegría. ¿Y por qué nos dice ese himno que tenemos que estar alegres? Porque somos hermanos, algo que el Papa Francisco nos está recordando, sobre todo desde la última encíclica Fratelli Tutti. Pues vamos a alegrarnos, pidámosle todo esto a Dios y mostremos que creemos en Él, no solo rezando el credo que ahora vamos a rezar, sino siendo testigos de la luz de Cristo. Nos ponemos de pie y decimos juntos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.